¿Lo que quieres? Gloria a Dios. Bueno, si me paso con 2 horas, bueno, pues no es mi culpa, es de reloj. No, no es cierto. Vamos a comenzar la palabra de Dios, la predica de hoy, la enseñanza. Y pues nuevamente sean todos bienvenidos los que estamos presentes, los que nos ven a través de las redes sociales. Le damos gracias a Dios por su grande amor y su misericordia y por su fidelidad. La Biblia nos habla de algunas fiestas que conmemoran los judíos, fiestas que pues son de ellos, pero todas esas fiestas pues nos llevan a Cristo. Todas esas fiestas nos hablan de enseñanzas, del poder de Dios, cómo ha cuidado a su pueblo, cómo lo ha preservado para que cuando el Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo pudiera venir sobre todas las cosas, porque en ese lugar es donde se iban a cumplir las profecías. Y cuando el Señor Jesucristo llegó a esta tierra, pues a pesar de que la Biblia hablaba de que iba a venir un Redentor, iba a venir un Salvador del mundo, y que era pues el Hijo de Dios, que era el Rey de Israel, el Rey de Reyes, que Dios le dio muchas instrucciones, le dejó muchas evidencias, muchas señales de que el Hijo de Dios, de que el Cordero de Dios iba a nacer. Aún así, cuando llegó el Señor Jesucristo a la tierra, pues nosotros vemos que el pueblo de Israel estaba corrompido, no estaba listo, no todo, pero la gran mayoría que deberían estar esperando la llegada del Mesías, pues la Biblia nos enseña que estaban, pues no estaban listos. Llegaron al punto, al grado de que cuando descubrieron que él era el Mesías, pues negaron que él era el Salvador del mundo y pues lo llevaron a la cruz. Que claro, la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo fue el que entregó su vida para que nosotros tuviéramos una vida eterna. Entonces todo eso nos habla de que tenemos que estar preparados para su segunda venida. Y algunos dicen que pues no vamos a pasar la tribulación, la gran tribulación, las copas del aire. Si la pasamos o no la pasamos, nosotros tenemos que estar preparados para todo. Y nosotros tenemos que estar preparados. La manera en la que nos vamos a preparar, saber los tiempos, es a través de la palabra de Dios. Va a comenzar la fiesta de la Pascua. Esta vez va a caer hasta abril, creo. Pero también antes de la Pascua está la fiesta del Purim. La fiesta del Purim, nosotros vemos que nace en el libro de Esther. El libro de Esther nos habla de la aniquilación de tantas que se había llevado sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel. Ahí nosotros vemos que son los descendientes de Amalek, los amalecitas, los que quieren destruir por completo al pueblo de Israel en el libro de Esther. Y nosotros vemos que el rey en ese tiempo, pues nosotros vemos que pues no fue muy difícil convencerlo de que decretara que todo ese pueblo tenía que ser eliminado, tanto los que vivían en Persia, que hoy es Irán, como los que vivían pues alrededor del mundo, los que vivían en aquel tiempo pues en el área de Persia, en el área de Babilonia, en el área de Israel, porque se decretó que podían regresar a sus pueblos con el rey Ciro. Y a través de la palabra de Dios nosotros vemos cómo Amán, una amalecita, quiere destruir completamente todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hasta hoy día no cree en Cristo. Hay algunos judíos mesiánicos que han aceptado a Cristo y ellos entienden que el Mesías sufriente, el hijo de José, ya vino. Y esperamos al Mesías el hijo de David, el Rey de Reyes. Pero hay otros que no reconocen al Mesías sufriente, no lo quieren.
y es el pueblo de Israel, y no solamente están esperando al Mesías Rey. Y la palabra de Dios nos dice que cuando el Mesías venga, pues va a restablecer su reino milenial. Entonces, la gran mayoría de los israelitas de hoy en día, del pueblo judío de Israel, no creen en Cristo, ¿verdad? Lo tratan como un profeta que fue bueno, pero no lo reconocen como el Mesías que había de venir. Esa es una realidad. Algunos, ¿verdad?, hasta blasfeman su nombre, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que pues todo pecado es perdonado, aún en contra del Padre, en contra del Hijo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo dice que no será perdonada en este tiempo ni en el venidero, porque cuando una persona rechaza la obra del Espíritu Santo, rechaza al Espíritu Santo, está rechazando la obra en la cruz. Eso es de lo que se trata, pues, el pecado imperdonable, que no reconocen a Cristo como su Salvador personal. Entonces nosotros vemos que el pueblo de Israel de hoy en día, la gran mayoría, pues no reconoce a Cristo. De hecho, ¿verdad?, hablan cosas muy feas en contra del Señor Jesucristo. Y aún así, Dios nos manda que oremos por ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el orgullo que hay en sus corazones muchas veces les ha dado, pues, que no entiendan los tiempos. Y a nosotros nos toca orar por ellos pues, para que prevalezca ese pueblo y para que el Mesías en los últimos tiempos, cuando venga a restablecer su reino milenial, pues va a llegar a ese pueblo, a esa ciudad de Jerusalén, de Israel. Entonces, por eso nosotros tenemos que orar por ellos, porque es donde se van a cumplir las profecías de los últimos tiempos. Y nosotros vemos que el pueblo de Israel, hoy en día, en el año 2025, el pueblo de Israel está como en el tiempo del rey Saúl, está en oprobio, está, pues, lamentablemente, pues, en vergüenza delante de las naciones, y aún así Dios sigue peleando por ellos. ¿Por qué está en vergüenza? Pues nosotros vemos, ¿verdad?, porque sus líderes siguen confiando más en los líderes, en las naciones, que en su Dios, que en el Dios de Israel. Lamentablemente es así, porque nosotros vemos hoy en día que pues se están convirtiendo, pues, lamentablemente, pues, en la burla, porque ellos debieron de haber, cuando Israel pelea y gana, pero siempre las naciones lo han detenido, le han de decir, ya párale, ya cálmate, ya déjalos. Y Israel, nosotros vemos, ¿verdad?, que pues cede a la petición de las naciones. Y nosotros vemos hoy en día, ¿verdad?, que pues ha habido muchas muertes, la guerra sigue, y su dependencia no está en Dios, sino que está en las naciones. Nosotros vemos que lamentablemente los líderes de Israel son los que pues tienen al pueblo de Israel así dividido. Entonces vemos en la palabra de Dios que cuando Dios venga, va a llegar al pueblo de Israel. En 1948 el pueblo de Israel renació, no renació, sino que su tierra se le fue otorgada nuevamente por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Que Hitler quería instaurar, quería el Tercer Reich. El Tercer Reich, la palabra Reich quiere decir imperio, el tercer imperio alemán, porque ya había habido dos. Uno, como la historia nos dice, fue el primer Reich, fue el Sacro Imperio Romano. Ese fue el primer Reich, el primer imperio. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que cuando nació Alemania, cuando nació la nación de Alemania, pues fue una combinación de muchas culturas, de muchas razas. Por eso ellos en el Tercer Reich ellos querían pues la raza pura, la raza aria,
que la palabra ario en un idioma indoeuropeo, indo-iraní, es un idioma de Irán viejo, antiguo, es de donde viene la palabra ario, que quiere decir que es puro, que es noble. Lo extraño es de que por qué los alemanes no usaron, por ejemplo, esas palabras en sus idiomas, noble, puro, en idioma alemán, ¿no? Ellos agarraron una palabra iraní y se la hicieron suya, y fue la manera en que se llaman pues los arios, los puros. Eso es lo que quiere decir todo eso, y nosotros vemos, ¿verdad?, que todo eso pues viene desde la palabra de Dios, desde la Biblia, todo ese genocidio que han querido hacer, o que han hecho en muchos tiempos de la historia. El último fue con el Holocausto de Hitler, y así ha seguido, así va a seguir, porque Satanás no le conviene que el pueblo de Israel esté pues en pie para que las profecías del Señor no se cumplan, pero pues eso no va a detener las profecías de Dios. Dios va a seguir luchando por el pueblo de Israel, aunque, como dice en el libro de Éxodo, sean tercos, aunque sean de dura cerviz, de duro cuello, que sean, ¿verdad?, pues muy tercos, porque Dios eligió ese pueblo, esa tierra, que es el centro del mundo, que es el centro de la galaxia, para llevar a cabo sus profecías, sus cumplimientos. Ahí se cumplieron 4 fiestas en ese pueblo: la Pascua, panes sin levadura, el Pentecostés. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que es muy importante esa tierra. Dios la escogió, no porque los israelitas sean especiales, no. Dios tenía que comenzar con algo. De hecho, la misión de los israelitas, la misión del pueblo hebreo, era ser pregoneros de las leyes de Dios, y lo cumplieron en el tiempo antiguo, en el tiempo de los romanos, en el tiempo, ¿verdad?, de los césares romanos, de los egipcios. Nosotros vemos que cuando Israel entró a Egipto, muchos egipcios los siguieron. ¿Por qué los siguieron? Por la ley que Dios le había dado a Moisés, que era, ¿verdad?, que los esclavos tenían derechos. Y en el tiempo de los egipcios, pues los únicos que eran libres, los únicos que eran los amos, pues era, ¿verdad?, la nobleza de los egipcios. Los demás pues eran esclavos. Entonces por eso nosotros vemos que la ley de Dios es la que pues puede libertar al cautivo, las leyes de Dios. Y por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que era lo que pues todas las personas que escuchaban la ley de Dios la anhelaban, porque ellos querían ser libres de la opresión, y a los opresores no les convenían esas leyes. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que siempre ha habido un exterminio en contra de las leyes de Dios, porque los judíos representan al pueblo de Dios, y el mundo no quiere a Dios. Bueno, los líderes y todo eso, las élites, que ya hoy en día pues nosotros vemos que las podemos ver en la televisión o en las noticias, donde ya no quieren dinero, ya no quieren todo eso. Bueno, sí, claro, lo quieren, pero detrás de todo eso, pues lo que quieren es el poder, someternos a nosotros, los que estamos, ¿verdad?, los ciudadanos así que somos normales, comunes. Ellos no quieren compartir pues nada. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que toda esa historia, todo ese tiempo pues nos lleva nuevamente al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, desde 1948 hasta el 2025, guerra tras guerra tras guerra, y no cae, no es destruido, nada, sigue, ¿verdad?, avanzando
Entonces ellos deberían de haber hecho proselitismo, todavía lo hacen. En México hay una gran comunidad de judíos, que si tú quieres convertirte al judaísmo, pues tienes que hacer ciertas rituales, circuncisión y ciertos lavados de verdad, es lo que ellos hacen. Aprenderte los libros del Pentateuco, tiene sus reglas, renunciar a todas las religiones, bueno, y todo eso, como dijo Ruth, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, diciendo yo estoy dispuesto a aceptar la ley de Dios, pero también estoy dispuesta a aceptar las consecuencias de la desobediencia a la ley de Dios. Todavía ellos debieron de haber hecho proselitismo y lo hicieron. Lo hicieron. Llegaron al grado de que los césares romanos, en el tiempo del Señor Jesucristo, como lo vimos creo que el miércoles o el domingo pasado, le tenían miedo a los judíos. Tenían miedo de otra revuelta como la de los macabeos, como la fiesta de las luces, el Hanukkah. Ellos le tenían temor. Porque les digo, si vivíamos en un mundo esclavizado por... ¿Qué había en México? Estaban los aztecas. ¿Qué había en Europa? Estaban los vikingos. ¿Qué había en Oriente? Estaban los egipcios, estaban los romanos, los griegos, los reyes persas, los mongoles, Alejandro el Macedonio, porque de grande no tenía nada, ese hombre solamente destruyó el orden que había logrado el imperio persa. Porque hoy en día nosotros vemos el imperio persa en las películas y lo vemos hasta como un demonio. Y Alejandro el Macedonio, ¿no? Alejandro Magno, Alejandro el Grande. La historia nos las cambiaron. Porque nosotros vemos que el imperio persa, el imperio de Irán, en aquel tiempo, Dios levantó a un hombre para que liberara al pueblo de Israel y los regresara a su tierra, los liberara de la opresión de Nabucodonosor. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que dio muchas leyes, muchas libertades. Ya hoy en día pues ya está corrompido Irán nuevamente por los Alatoyá y bueno, por todos esos regímenes, que detrás de esos regímenes están los que quieren el eugenismo. El eugenismo lo que quiere con la humanidad es nuevamente volvernos a 1800, antes de 1848. Es lo que nuevamente quiere y lo están logrando, aunque no lo crean. Bueno, no es de que lo creamos o no es de lo creamos, es de que lo estamos viviendo. Cómo los gobiernos quieren oprimir nuevamente al pueblo, los duermen, como dice la palabra de Dios, los fascinan. Pastores han caído en esa trampa, ¿verdad? De que no, pues yo soy de este partido, yo soy de aquel, yo apoyo a este hombre, Dios puso a este hombre. Ya lo llaman Ciro en Israel. Israel, bueno, se le pasa, porque Israel, pues les digo, no da una. Pero a pastores, líderes que digan, no, pero es que este va a ser el que va a hacer las cosas bien. Es que quitó el movimiento LGBT, Y, Z, igual todas las letras. Los fascinan fácilmente. No se dan cuenta de lo que está detrás de todo esto. Detrás de todo esto nuevamente está el aniquilamiento del pueblo de Israel. Ahorita Gaza, todas las muertes que hubo de Israel, todos los soldados que murieron ahí, niños, bueno, todo lo que murió, pues a cierto punto, ¿verdad?, no va a servir de nada, porque Gaza se va nuevamente a rearmar para otra vez otro ataque. Porque si realmente quisieran apoyar a Israel, esos territorios se los darían a Israel para que los controlara. Entonces nosotros vemos que hicieron, y la Biblia le dice a Israel que no haga pactos con ellos. Les dieron, Egipto hizo un pacto con Israel. Egipto estaba con ellos. Egipto dice
que le avisó a Israel lo del 7 de octubre, es lo que dice. Pero se descubrió que cuando Israel entró a Gaza, había túneles que venían de Egipto a Gaza con armamento pesado para destruir a Israel. ¿Por qué no ha caído Israel? Miren, en las guerras que ha habido en Israel contra todos estos ataques, solo Dios sabe lo que han visto. Pero Dios todavía sigue peleando por su pueblo. Así como el rey David mató gigantes, mató gente, así como había guerreros, como un general del rey David, que también mató gigantes, dice que mató tanta gente que se convertían esas gentes, esos hombres en superguerreros. Dice que la mano se le quedó, ¿verdad?, pegada a la espada porque estaba llena de sangre. Y ya no podía soltarse de la espada para liberar al pueblo de Israel, así como el rey David destruía leones y osos. Y todos los milagros que hemos visto de guerra en la palabra de Dios todavía sigue pasando. No se entiende cómo ese pueblo no ha caído, porque el pueblo de Dios sigue peleando por su pueblo, aunque sean bien tercos, porque Dios ahí va a cumplir su palabra, no por ellos, como dice la palabra de Dios. Yo no lo hago por ti, Israel, yo lo hago por la promesa que yo le di a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por eso no ha caído ese y no va a caer. Y a nosotros como iglesia nos toca orar por ellos. Entonces, los persas lo que trajeron fue pues una libertad que no tenía el pueblo de Israel. Cuando vino Alejandro el Macedonio, bueno, tumbó todo eso. Alejandro el Macedonio tenía a un filósofo, creo que era Platón, que le dijo: Alejandro, todos los seres humanos son animales que hablan. Y no lo pueden ver en la historia, no lo digo yo. Y Alejandro Magno pues se la creyó, Alejandro el Macedonio, perdón. Y ellos dicen: no, es que Alejandro Magno es grandioso. No era grandioso. Nosotros vemos también, ¿verdad?, que nos los pintan como el héroe y todo eso. Él lo que trajo quiso someter nuevamente a los pueblos. Grecia lo que hacía era invadía pueblos, invadía naciones para esclavizarlos. Los persas lo que ofrecían en aquel tiempo era libertad, donde ellos estaban. Le dijeron a los judíos: todos pueden regresar. Pero le digo, ¿qué es lo que pasa en las películas? Nos pasan a los persas como demonios. En la película de los 300, ¿quién ha visto? Y a los griegos, ¿verdad? Los espartacos como los héroes. Los espartacos asesinaban a sus hijos y los veían débiles o flaquitos. Los tiraban a la basura, a los leones, a los lobos. Toda la historia nos las han cambiado. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que todo eso nosotros no lo podemos entender. No lo podemos entender. Porque ya nosotros nacimos en una civilización donde tenemos, entre comillas, libertades. Entre comillas dije, no, que no se la crean. Entre comillas nos dan libertades, pero detrás de bambalinas, detrás de por ahí, ¿verdad? Ahí los que están hasta arriba hacen lo que quieren con nosotros. Y nos las, como les digo, nos las pintan. Y muchos han caído en todo eso. No, es que este presidente es Ciro y Dios lo mandó porque puso la embajada en Jerusalén. ¿Eso de qué sirve? Eso no sirve de nada en una guerra, porque lo que realmente sirve es el exterminio de sus enemigos. Y cuando Israel quiere exterminar a sus enemigos, lo paran y le dicen: párate, o ya no te damos ayuda. Y ahí te lo otro, ¿verdad? Sí, me paro. Entonces nosotros vemos que siempre eso ha sido periódicamente sus enemigos se rearman. Por eso Dios, en el libro de Deuteronomio, Dios les dice: todas las naciones que quieran hacer la paz contigo, haz la paz. Y los que no, bueno, ahorita como vamos a estar viendo, ¿verdad?, hay unas naciones que dicen: borra todo, hasta los niños y los animales. ¿Y por qué dice Dios eso? Porque Dios sabe que se iban a volver a levantar. Y eso a nosotros como seres humanos no nos conviene. Porque si esas naciones violentas destruían al pueblo de Israel, terminaríamos sin libertades.
Por eso Dios dice, destruye al amorreo, al eteo, al ferreceo, a todos esos. Y Dios dice, ¿verdad? Con los que hagan la paz, haz la paz. Es que ahorita quieren hacer la paz. No es cierto, no quieren hacer la paz. Ellos solamente quieren un cese al fuego mientras se rearman. La Constitución de Hamás dice miren, si realmente fueran amigos de Israel, lo primero que cambiarían sería la Constitución de los palestinos. Que Palestina no existe, de Hamás y toda esa gente. La Constitución de ellos dice, exterminemos a los israelitas. ¿Qué dice la de nosotros? El derecho, ¿verdad?, al respeto ajeno es la paz. Al menos en México. Ellos no, ellos dicen, matemos a los infieles. Y dicen, no hagan paz con ellos. ¿Cómo voy a hacer paz con uno que en su Constitución dice que me va a matar? Pero les digo, se las barajean. No, que ya regresaron a los rehenes. Regresaron 3 rehenes. Regresaron 2 cuerpos de niños, bebés muertos. Qué vergüenza. A la madre muerta y uno creo que no es. ¡Ay, qué bien trabajo! ¿A cambio de qué? A cambio de 360 criminales, asesinos. Probablemente esos asesinos mataron a tu hijo, soldados, y viven en Israel, pero ya lo dejaron libre. Por un hombre dan 50, por una mujer dan 100 rehenes. ¡Ay, pero es que este vino a salvar! A veces no nos bloquean el video. Es que este vino como enviado de Dios y ya hizo la paz con Hamás. La Constitución no ha cambiado. Yo a veces le digo a mi esposa, le digo, amor, yo ya no quiero ver las noticias de Israel. Digo, porque de verdad que a mí me molesta. Yo no me molesto tan fácil, pero eso sí me molesta. Me pone mal. Me pone mal cómo, y menos los comentarios. Porque es una injusticia a niveles astronómicos, a niveles gigantescos. La injusticia, ¿verdad?, se sobrepasa. Y todavía se ponen las cosas. No, es que este Ciro fue el que está haciendo la paz y todo eso. No está haciendo la paz, está rearmando a los terroristas. Pero bueno, y es que así lo llaman en Israel, el Ciro. Algunos otros sí ya no se la están creyendo. Entonces y les digo, y lo peor es de que pastores han caído en esta. Cuando la Biblia dice que no tenemos que hacer alianzas con nadie de nosotros. Nunca ningún presidente había puesto a orar a un musulmán, lo puso. Puso musulmanes, creo que hindúes, católicos, cristianos, musulmanes, ya dije. Pero pues yo no sé qué está pasando, pero eso es lo que hay. Entonces por eso nosotros vemos, y por eso, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Pues el exterminio del pueblo de Israel. Oye, Purim, miren, yo no sé, pero la mayoría de las fiestas de Dios, Purim, el Hanukkah y todo eso, habla de solamente ir sobre Israel y destruirlo. Y en el libro del Apocalipsis dice, en el 17, creo que es el 17, dice, bueno, ¿y por qué todo? Miren, es para que nosotros estemos velando, estemos despiertos y no nos desanimemos por lo que ha de venir, por la prueba que ha de venir. No, al contrario, vivamos la vida felices con nuestra familia. Disfrutemos de la libertad. Yo no me canso, disfrutemos de la libertad que tenemos. Y no vivamos, ¿verdad? Es que yo no soy feliz porque yo no tengo aquello, porque yo no tengo esto, porque yo no vivo así. No nos amarguemos la vida, porque en un futuro puede acabarse toda el orden que nosotros conocemos, ¿verdad? Bueno, lo que sea. O en muchos países o eso. Puede acabarse todo ese orden. Ahorita disfrutemos de la vida, seamos agradecidos con Dios. Seamos luz al mundo. Porque, pues, no sabemos si puede durar 10, 15, 20, 30 años, 40 años, 50 años. Pero nosotros tenemos que entender en qué tiempos estamos. En el Apocalipsis 17 nos habla de un séptimo imperio que es el octavo.
Ese tal vez lo vamos a tocar en este estudio de Hanukkah, tal vez sí, porque eso está agarrando mucho fuerza en estos últimos tiempos. ¿Cuál es el séptimo imperio después de Egipto, Siria, los medos y los persas, Roma, Grecia? ¿Cuál es el séptimo imperio que ha destruido, que ha, ¿verdad?, hecho cosas horribles con los judíos? Babilonia. ¿Cuál es el séptimo entonces? Porque si el anticristo va a aparecer, el séptimo ya tuvo que haber estado, el séptimo imperio. Que la Biblia lo llama que es el octavo. Porque ese imperio va a morir, pero va a volver a resucitar. Algunos pensaban que era Roma. Roma no ha muerto. El imperio romano se ha camuflajeado, se ha transformado, ha hecho alianzas. En el tercer Reich con Hitler hizo alianzas con los católicos, Hitler hizo alianza con los católicos, con los musulmanes, y eso está en la historia, yo no lo digo. De hecho, ayudaron muchos de ellos a huir para Argentina. Bueno, pero nosotros vemos en la palabra de Dios que uno de los imperios más dañinos, más peor que Babilonia, que los medos y los persas, que los griegos, peor que ellos, y la Biblia dice que el séptimo iba a durar poquito tiempo, duró creo que nada más 12 años. Ese imperio fueron el nacionalsocialismo, el nazismo. Porque nosotros vemos estas guerras que de Babilonia, de los medos y los persas, de Grecia y todo eso, no llegaron hasta México, allá con los aztecas en aquel tiempo, o con los incas, de allá de México, Perú, El Salvador, Honduras, todo por ahí, no llegaron hasta allá. Él solamente fue allá en su territorio. El que sí nos alcanzó fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál fue el objetivo de la Segunda Guerra Mundial? El exterminio de los judíos. Mataron 7,000 judíos y como 70,000 o 700,000 no judíos. Americanos murieron hasta ya creo que ya ni había aquí hombres. Ya los hombres en Europa casi se habían acabado. Y algunos, ¿verdad?, lo pasábamos, bueno, yo también. Y es bueno que es el séptimo imperio. Puede ser así. Pero, y nuevamente, el séptimo, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. El séptimo imperio probablemente se va a volver a levantar. ¿Y saben quién es el que ahorita está ganando popularidad? El partido nazi. Pastor, ¿cómo va a ser el partido nazi? Pues sí, está. Yo no sabía hasta estas elecciones en Alemania que hay un partido nacional socialista en Alemania, que ahorita creo que ganó. Y con todo este relajo de Ucrania, de Estados Unidos, todo esto que está habiendo se está rearmando nuevamente hasta los dientes. Si no creen que yo voy a decir, ay, tú eres mexicano, qué bueno, somos iguales, hermano. Lamentablemente el racismo es muy grande. También en México, ¿verdad? México no creo que es una perita, no, México es bien racista también. Por ejemplo, en México discriminan a las personas que vienen del campo. No sé ahorita, espero en Dios que ya se haya acabado esa tontería. Pero, pues sí, en mi tiempo sí éramos bien racistas. Discriminábamos, ¿verdad?, a las personas que venían del campo, a las personas humildes y todo eso. Pero nosotros vemos que el nacional se está levantando nuevamente. Se está levantando. Y no otra vez con sus mismos aliados, con los musulmanes, con los católicos, con estos gentes. Van a ver cómo eso va a ir empezando a agarrar un poco más de fuerza en nuestras vidas. ¿Pues dónde más?
Olvidémonos de las estadísticas. Las estadísticas es una cosa, a veces son ciertas, pero ya nosotros lo podemos vivir. En Texas, ya les dije la vez pasada, en Texas querían hacer una ciudad. Una ciudad en Texas, búsquelo en el Google, perdón, en el YouTube. En Texas querían hacer una ciudad en donde, escuchen nada más lo que voy a decir, donde la ley que iba a prevalecer ahí no iba a ser la ley de la Constitución. No, ellos querían poner la ley Sharia. Esa ley es una ley esclavista y eso pasó apenas la semana pasada. Apenas pasó la semana pasada. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Que pues todo lo que la Biblia dice se está cumpliendo. Y así como dice la Biblia, ¿verdad? Como la maldad aumenta y todo eso, pues también la gracia de Dios. También la gracia de Dios, por eso nosotros tenemos que estar no dejándonos ilusionar por el mundo, por todo eso, porque pues lamentablemente pues ya tiene que ser muy fuerte para que no veamos nuestra realidad. Tiene ya que ser eso ya muy fuerte, porque ahorita está pasando cosas bien, pues no buenas. Conocemos personas que tienen miedo, personas americanas, personas ciudadanas de aquí, que estaban bien establecidos, estaban bien económicamente, tienen miedo de perder su trabajo, sus casas, sus empleos, sus seguros, etcétera, etcétera, pero que nosotros confiamos en Dios. Eso es algo real, esperemos en Dios que después de los 4 años se acabe todo ese desastre que va a dejar otro peor, pero no sabemos dónde va a llegar todo eso. Entonces por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que quieren una desestabilización, nuevamente quieren esclavizarnos, como siempre ha sido el deseo de Satanás. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, que Satanás, ¿verdad?, es el amo de este mundo. Por eso nosotros tenemos que orar mucho con nuestras familias, orar mucho, ¿verdad? La Biblia dice que oremos por los que están en eminencia, orar por los líderes y todo eso, porque siempre detrás de todo esto, lo que quieren destruir, pues es la ley de Dios, la libertad que ya Dios nos dio. Entonces por eso nosotros vemos a la reina Esther, una mujer valiente. La reina Esther, cuando estuvo al frente y ya le dijeron, ya matamos a los 10 hijos de Amán, la reina Esther dijo, cuélguenlos. Y uno dirá, bueno, pero estaban muertos para que los exhiban. Si nosotros vemos la cultura de los judíos, ellos no eran así. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que algunos dijeron, es que la reina Esther estaba profetizando en el futuro, que los del Tercer Reich de Hitler iban a morir colgados. Y uno dirá, bueno, pues puede ser casualidad, coincidencia, y uno no solamente se tiene que llevar por ¿cómo les diré?, por emociones o por cuentos, uno dirá, tal vez sí, no. O sea, uno tiene que tener la mente pues a la expectativa, para no decir eso. Tienen que creerlo porque tienen que creerlo. Casualidad que solamente colgaron a 10 de los cabecillas que estaban con Hitler, porque uno, ¿verdad?, lo juzgaron y creo que ya estaba muerto en otro lugar. Otro se suicidó, el que era la mano derecha de Adolfo Hitler, se suicidó. Eichmann se llamaba, y solamente quedaron 10. Yo diría, bueno, sí, ¿verdad? Qué bueno, qué coincidencia. ¡Wow! Increíble, qué coincidencia. ¿Verdad? La reina Esther, bueno, sí, y esto, pues una coincidencia en mí. Uno de ellos, imagínense, una persona cuando va a morir le dice, ¿cuáles son tus últimas palabras antes de morir? Alguno dirá, ay, Señor, Dios mío, Padre, perdóname por todos mis pecados, Señor. Me lo merezco. Eso es justicia, ¿no? Ya me lo merezco. Me deben dar los judíos y de toda la gente. No, ellos dijeron, yo no me arrepiento, viva Alemania. Otro dijo, a ustedes los van a juzgar los bolcheviques, o sea, los rusos. A ustedes los van a colgar los bolcheviques. Así. Otro dijo, ¿verdad? No, yo no tengo nada que decir. Otro, pues yo no me arrepiento. Otro, no, pues saben que alemanes, pues
sigan adelante, que Alemania siga creciendo. Pero uno de ellos, ¿sabe qué fue lo que mencionó antes de sus últimas palabras? Bueno, perdón. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Y eso lo pueden encontrar en cualquier Wikipedia, en cualquier historia. Lo que él dijo, uno de esos 10 matones, lo que él dijo en sus últimas palabras fue Purim Fest. Fiesta de Purim. ¿Por qué dijo eso? Miren, solo Dios sabe por qué dijo eso. ¿Por qué mencionó la fiesta de Purim de la reina Esther, en el tiempo de la reina Esther, en el tiempo nazi? Pues yo no sé si ya fueron definitivamente ya muchas coincidencias. O la reina Esther, ¿verdad? Cuando dijo, cuélguenos a los 10, estaba hablando de estos 10. No sé, yo no sé. Cada quien puede pensar lo que quiera, pero eso está documentado, está, ¿verdad?, de la historia verídica. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que así murieron. Ya la semana que viene les traigo bien lo que dijeron todos estos. Pero nosotros vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios, las profecías de Dios van más allá de solamente, es que tú tienes que creer por fe, tú tienes que creer porque pues, un dogma de fe, eso no existe. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, como realmente lo conocemos, como el Verbo, miren, no hay poder en este planeta ni en el mundo espiritual que nos haga cambiar de opinión, porque Dios nos dejó evidencias sólidas e irrefutables que avalan o que comprueban que realmente Jesucristo es el Salvador de esta tierra, del mundo. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que todo eso a grandes rasgos es de lo que nos habla la fiesta del libro de Esther, Purim Fest. La palabra Purim quiere decir echar suerte. Cuando dijo Amán, ¿verdad?, echaremos suerte a ver cuánto les damos cuello a todo el pueblo de Israel. Entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que era lo que quería reinstituir el Adolfo Hitler. Miren lo que es, él quería hacer el tercer Reich. El primer Reich quiere decir el primer imperio, conocido como el Sacro Imperio Romano. Ese fue el primer Reich. No el primer Reich del que no, el primer imperio, el primer Reich. Reich quiere decir imperio. Fue el primero, el imperio Sacro Imperio Romano. Pues no sabemos del tercer Reich de Adolf Hitler, que nada más duró 12 años. ¡Ay, qué bueno! Y en 12 años hizo toda esa matanza. Pero bueno, dice, fue una agrupación política europea, central y occidental desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Miren, miren. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que el anticristo va a salir de Grecia. Es que dice que va a salir de Siria. No, va a tener apariencia de un sirio. O sea, carácter de un sirio, Pero bueno, la Biblia nos dice en el libro de Daniel, ¿verdad?, que va a salir de Grecia. ¿De dónde va a salir el cuerno pequeño? Grecia en el tiempo de Daniel era toda Europa. Toda Europa. Y de ahí va a salir el anticristo. ¿Por qué no podemos decir Grecia, la de ahorita? La de Grecia de ahorita, pobre, está en coma, como estamos. La Grecia de Daniel se llamaba Yaván, que era toda esa región de Europa, que ahorita conocemos como Europa. De ahí es donde va a salir el anticristo. Ahorita con lo que está pasando con Ucrania y todo eso, ¿quiénes son los que ya quieren deshacerse de Estados Unidos? Es lo que están diciendo ahorita, en tiempo real. Los europeos. Vamos a fortalecer, por eso les digo eso de lo que está pasando, está fortaleciendo a Alemania. Están diciendo, vamos a hacernos fuertes, vamos a rearmarnos para que, pues defendernos del Putin, de Vladimir Putin. Y dejemos de depender de Estados Unidos. Y eso va a pasar. Eso va a pasar.
¿Por qué? Porque nosotros vemos en la palabra de Dios que se está echando muchos enemigos este país. Y ahorita ya, ¿verdad? Europa se está haciendo independiente. Europa se va a levantar, Europa armamentísticamente se va a levantar. Y el que va a traer el orden, donde va a haber desorden, pues va a ser este hombre de pecado, el Cristo. Por eso algunos dicen, ¿verdad?, que tal vez ya nació, tal vez ya está ejerciendo sus funciones. La otra vez le preguntaron a la inteligencia artificial, oye, ¿verdad? ¿Sabes lo que es la inteligencia artificial? Le dijeron, ok, a ver tú, inteligencia artificial, con todo el conocimiento que tú tienes, porque sabes hasta de la Biblia, la inteligencia artificial. No recuerdo quién, pero bueno, le preguntaron y le dijeron, con toda la inteligencia que tú tienes, ¿quién es el anticristo? Y dijo uno, no creo, yo la verdad, yo personalmente no creo, no lo sé, no lo creo, porque Europa en el tiempo de Daniel abarcaba también hasta América, hasta África del norte, por allá. Y le llevo con la información que tiene la inteligencia artificial. Y uno de los que decía que era el anticristo decía que era Elon Musk. Yo en lo personal no lo creo. Y daba otros 4, otros 5 y, ¿verdad? Decía sus razones y todo eso. Pero realmente, pues no, yo dudo mucho eso. Yo lo dudo, ¿verdad? Va a ser una persona que pues va a salir del anonimato y todo eso. Pero les digo, lo que hay ahorita en las noticias es de que Europa se está rearmando, se está haciendo poderoso, con el pretexto de parar a Rusia, también otro buscapleitos, que quiere dominar nuevamente la Unión, la URSS, que era, ¿verdad?, todo, pero muchos países que ya son libres, nuevamente esclavizaron otra vez la esclavitud. Pero bueno, entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que el Imperio Sacro, Imperio Romano, era uno europeo, central y occidente desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Se inició en el siglo X y terminó en 1806, cuando Napoleón conquistó Europa. Miren, cuando Napoleón Bonaparte tenía sus problemas, pero Napoleón Bonaparte lo que comenzó fue la primavera europea. De ahí viene la palabra primavera árabe, ¿verdad? Donde todos nos hacemos una revolución y vamos a las libertades para que todos sean musulmanes. ¡Qué locura más grande! De ahí vienen, ¿verdad?, las primaveras, de la primavera europea que comenzó. ¿Qué fue la primavera europea, mi padre? Es que miren, tenemos que aprender mucho de historia. La primavera europea era lo que yo les digo. ¿Alguien ha escuchado quién era esta mujer, esta reina, la que inventó la moda, en Francia? Se llamaba María Antonieta. No era la chilindrina, era María Antonieta de las Nieves, no, esa no. Se llamaba María Antonieta. María Antonieta, una mujer pues muy educada, ¿verdad? Le gustaba la moda, le gustaba gastarse todo el dinero de Francia, y por eso pues, la gente se cansó. La gente se cansó y dijeron, bueno, nosotros vivimos en la pobreza, vivimos en la miseria. Bueno, a esta pobre mujer la terminaron colgando. Porque ella sí investiga mucha moda de la francesa, viene de María Antonieta, que primero dijeron es una ladrona y luego dijeron, no, pues es que tenía buena moda, hay que usar sus ideas y eso, pero bueno. En aquel tiempo, ¿verdad?, era la manera en la que vivían. Las personas que tenían mucho, pues sí, los que estaban en el poder, los reyes y todo eso, pues era la manera en la que vivían. Y la primavera europea, el pueblo se cansó de eso y dijo, vamos sobre esos líderes, esos oligarcas, esos emperadores, esos reyes. Y ahí fue donde, pues sí, mataron a muchos reyes. El pueblo se levantó en armas. Fue la primavera europea porque en ese tiempo, 1848, toda Europa, no solamente fue un pueblo, no, fue eso fue lo que impactó, que toda Europa
se levantó en armas en contra de sus opresores. ¿Y qué fue lo que hicieron los opresores? Los opresores, de ahí es de donde vienen nuestras libertades. Yo soy el rey de Inglaterra. Ok, está bien, me doy, me rindo. Les voy a dar libertades. No, espérense. Yo les voy a dar un seguro de vida. Yo les voy a dar para que baje la gasolina. De ahí viene esa supuesta democracia. De ahí viene, ¿por qué? Porque ellos se transformaron, empezaron a hablar lo que nosotros queríamos oír. Y hasta hoy en día, porque si no hacen eso, no, el pueblo sí los borra, que de hecho yo no sé por qué no lo hicieron. Yo no sé, pero es que miren, pero bueno, entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que pues de ahí viene nuestra democracia. La que ya tenemos, que ahorita pues, la quieren quitar. Yo nací en el 80, yo no sé qué pasó en 1500. Yo ya cuando llegué, bueno, pues ya, ¿verdad? Acta de nacimiento, libertades, me pusieron el nombre que yo quería, tenía escuela, tenía secundaria, tenía preparatoria, podía echarle ganas, podía poner mi negocio, podía seguir adelante, pagando impuestos, claro. En México es el IVA. Pero esa democracia que hoy en día nosotros tenemos, en aquel tiempo no la tenían. Y les digo, todo eso está en los libros de historia, en National Geographic, en historia, todo eso. Entonces, por eso nosotros vemos que de ahí fue de donde nació, donde derrotaron pues a toda esta opresión que venía de Roma. Y de ahí, bueno, empezó a haber cambios. El Segundo Reich fue el nombre del Imperio Alemán. Ya miren, los alemanes tuvieron varios cambios, transformaciones en su cultura, en su, ¿cómo se dice? En lo que ellos son. Tuvieron, ¿verdad?, muchos cambios. Dice, el Segundo Reich fue el nombre del Imperio Alemán, que existió entre 1871 y 1818. Se le conoce también como el Imperio Bizantino, también se lo conocía, pero también se le conoce como el Imperio bizantino. Tenía al Kaiser o emperador alemán. Se disolvió tras la Primera Guerra Mundial, solo duró 47 años. El primero duró 850 años. Y los romanos, antes de que comenzara eso, pues ya tenían mucho tiempo. El Tercer Reich consiste en 1000 años, el imperio que ellos querían. Entonces de ahí nosotros vemos el Tercer Reich. Ahora sí llegamos al Tercer Reich. ¿Cuántos han visto videos de la Primera Guerra Mundial? Entonces poco a poco, ¿verdad? Ya de ahí como que se están asomando evidencias de lo que había en la historia y todo eso. Nosotros sabemos los Kaiser, cómo tenían así, hasta parecían, pues no sé, tenían su sombrero así con plumas, así, porque sacaron eso de las plumas de, eso lo pueden ver, donde está el Kaiser, ahí está, creo que hasta Adolfo Hitler ahí, y se llamaba el Kaiser en ese tiempo, que nosotros vemos en la palabra de Dios, porque el Imperio Romano, o en la historia, tenían, ¿verdad?, los capitanes tenían su casco, y tenían aquí como un cepillo, como así. Y en Alemania, pues cuando estaba la Primera Guerra Mundial, pues más o menos, así, no es lo mismo, pero por ahí va, porque se está transformando todo este imperio. Y nosotros ya vemos cuando Adolfo Hitler, bueno, en la Primera Guerra Mundial, nosotros podemos ver con algunos videos, ¿verdad? Así medio blancos y negros y medio feitos, que no se ve bien la definición, la imagen. ¿Dónde comienzan las peleas? Donde está, perdón, la transición de guerra de caballos a tanques. Los primeros tanques no eran esos monstruotes que ahorita tienen, ¿verdad? Eran unos tanques pequeños. Ahí el tanque estaba, yo me veía gigante, porque el tanque pues, estaba como de aquí a ahí, ¿verdad? Pero es una transición de la historia. Y ya la Segunda Guerra, bueno, pues sí, están los Panthers y están todas esas cosas. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que todo esto pues estaba formando
para cuando vino Adolfo Hitler a exterminar, barrer de completamente el pueblo judío. Entonces nosotros vemos que la historia y la palabra de Dios, la verdadera historia, van de la mano. Y lo que quieren traernos es que despertemos, que valoremos nuestra libertad, que valoremos el mundo entero. Aunque no conozcan a Cristo, aunque no sean cristianos, que conozcan que el que nos trajo a la libertad fue la palabra de Dios. Porque no siempre vivimos con esta libertad, costó muchas vidas. Y lo que liberó a todas estas naciones fue la ley de Dios. Esa es la verdadera democracia, no la que pusieron los griegos. Porque su democracia de los griegos solamente era que tenían voz y voto los poderosos, pero el pueblo de los demás eran esclavos. Y la ley de Dios es la que nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por eso nosotros tenemos que orar. Por eso Dios hizo a los judíos que fueran prosélitos, para que liberaran a los cautivos que estaban en esclavitud, que acercaran al Dios de Israel para que, ¿verdad?, siguieran sus leyes. Pero hasta hoy en día sigue la oposición, y pues va a seguir hasta que venga el Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros vemos que a través de la historia de la reina Esther con la fiesta del Purim, tiene mucha relevancia con la Segunda Guerra Mundial. Le digo, no lo digo yo, es lo que la historia nos dice. Y lo que le dijeron las últimas palabras de este hombre, que pues lo decaron. Donde nosotros vemos como las profecías de Dios, pues ahí están. Y no hay quien diga que pues eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nosotros valoramos, Señor, y entendemos, Padre, el regalo que tú nos has dado, Señor, que tú has dado a la humanidad, Señor, cuando diste las leyes, Señor, a Moisés, Padre, y cuando enviaste, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos gracias, Señor, por la libertad que hoy tenemos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es la que nos guía a toda verdad, a toda justicia, Señor. Padre, te pedimos también, Señor, que bendigas a los que estamos aquí presentes, Señor. Síguenos bendiciendo, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y todo lo que tú seguirás haciendo, Padre. También, Padre, bendice a los que nos vieron a través de las redes sociales, Señor. Bendícelos, Señor, y que puedan venir, Señor, al conocimiento pleno, Señor, de tu palabra, Señor, pues porque es la que realmente, Señor, nos libera, Señor, y nos da vida, Señor, y vida eterna, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.